de Samuel, capítulo 3, del verso 11 al verso 13. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La familia es una fábrica de buenos o malos ciudadanos. Es decir, que dependiendo de los valores que tenga la familia, de allí saldrán hombres que garantizarán el futuro de una nación, o saldrán hombres que serán el acabuz de una nación. Nos encontrábamos entonces, según el contexto bíblico, en una época en la cual gobernaba sobre Israel un profeta que tenía por nombre Elí. Y lo más terrible era que el profeta, el hombre de Dios, el que era juez sobre Israel, era juez para Israel, pero no era juez para sus hijos. Y encontramos entonces que tenemos hombres y mujeres, hablo de padres, que son jueces para los hijos de los demás, pero no son jueces para sus propios hijos. Entienda esto: usted es el sacerdote de su casa, pero su sacerdocio o fracasará o tendrá frutos dependiendo de cómo usted ejerza ese sacerdocio en la familia que Dios le ha entregado. Amén. Tenemos como sacerdotes que aprender a poner reglas. Usted no sabe que el Señor en el libro de los Levíticos daba instrucciones precisas para los sacerdotes. Y los sacerdotes debían caminar conforme a esas órdenes o a esas direcciones para que no les fuera mal. Pero ¿por qué hoy en día los padres fracasan? Vamos a verlo en el transcurso de esta enseñanza. Los sacerdotes fracasan como padre porque no enseñan. Diga conmigo, porque no enseñan. Yo he encontrado padres que dicen: es que los hijos míos son malos hijos. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Uy, no, esos hijos son terribles. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿y por qué esos hijos son malos? ¿Acaso no hay una regla de la sociedad que dice que los hijos son el reflejo de los padres? Lo que quiere decir que probablemente un mal hijo es el reflejo de un mal padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la gente piensa que un mal padre es aquel que solamente pega, maltrata e insulta a un hijo. Pero no, un mal padre también es uno que consiente demasiado a un hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya su nombre. Un mal padre también es aquel que le provee todo a los hijos y no le enseña a sus hijos a ser productivos. Y llega un momento en que los hijos ya no piden, sino que exigen. Tú me tienes que comprar, y si no me quieres comprar, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Para qué me pariste? Y a su nombre. Hay hijos tan descarados que dicen: yo no pedí nacer, tú me trajiste y por tanto tú tienes que ver en todo lo que tiene que ver conmigo. Y a su nombre. Aquí como que hay papás que la palabra está llegando porque los veo sonrientes. Mis amados, y parece tomar decisiones drásticas con respecto a los hijos, pero créame que en 20 años yo podré recoger los frutos de un hijo al cual estoy instruyendo. Entonces los sacerdotes fracasan porque no enseñan a sus hijos. Fracasan como padres porque no enseñan a sus hijos. Entonces yo quiero decirle algo. Usted quiere enseñar a los de afuera, pero no quiere enseñar a los de adentro. Un mal hijo normalmente es un mal hijo por causa de la mala instrucción de un mal padre. ¿Amén o no amén? Y mire que cuando yo leo la palabra del Señor, descubro algo que me impacta y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Y por qué los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová si el profeta Elí era un hombre de Dios? Probablemente porque el profeta Elí no había enseñado a sus hijos a conocer a Jehová. El profeta Elí no había enseñado a sus hijos a tener reverencia en la casa de Jehová. El profeta Elí no había enseñado a sus hijos a amar a Jehová.
¿Y qué pasó? Que ya eran jóvenes, ya no podía hacer nada, porque tenían una instrucción inadecuada y ya el profeta no podía hacer nada. Entonces los sacerdotes fracasan como padres porque no enseñan. Hoy en día los padres ganan para el hogar, pero no ganan en el hogar. Es decir, que los padres hoy en día se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar y a proveer y a proveer y a proveer. Hay que pagar el colegio, hay que pagar una cosa, hay que pagar la otra, pero hasta allí. Y con eso creen que son unos buenos padres. Hay mucha ausencia paternal y mucha ausencia maternal. Proveen, ganan para el hogar, pero pierden tremendas cosas en el hogar. Porque dejan de instruir a sus hijos, dejan de enseñar a los hijos, dejan de darle a los hijos lo que es verdaderamente importante, que son las instrucciones de valores y principios morales que llevarán a ese hijo a ser un excelente hombre en el futuro. Y a su nombre. Y usted me perdona, hermano, pero si usted es de los que viven trabajando y trabajando y trabajando y no instruye a sus hijos, le auguro su futuro, que sus hijos van a ser un fracaso. Si usted no instruye a sus hijos van a ser un fracaso. Van a ser un fracaso. Y entonces por eso es que nos encontramos con hijos que son malos hijos. Pero no porque ellos quisieron, sino por la mala instrucción de los padres. Otra cosa es que su hijo se pierda, pero por causa de su mala cabeza, y que usted pueda decirle a Dios: Dios, yo lo instruí, hice todo lo que como padre tenía que hacer, pero si él se apartó, que lo que le pase sea sobre su cabeza y no que lo que le pase sea por culpa mía. Porque hay hijos que le pasan cosas por culpa de los padres, pero hay otros que le pasan por culpa de ellos mismos. Mire esto, la falta de enseñanza, de conocimiento de Dios, lleva a los hijos a menospreciar las cosas de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sabe qué es lo más terrible? Yo me hago una pregunta: ¿por qué eran sacerdotes si no tenían las características de un sacerdote? Sencillamente porque como su papá era sacerdote, a su papá le dio la gana de ponerlos como sacerdotes. Aquellos hijos eran puestos como sacerdotes porque eran hijos del sacerdote Elí, del sumo sacerdote. Pero lo que el sumo sacerdote no sabía era que estaba haciendo un daño terrible. Y usted tiene que empezar a mirar a sus hijos como hijos y también como hombres, que en un momento no lo van a tener a usted para solaparlo. Piense en un momento, si su hijo hoy se quedara sin usted, ¿qué sería de su hijo? Si usted se muriera hoy, usted y su mujer se murieran hoy, ¿qué sería de su hijo? Piense, ¿qué sería de su hijo? ¿Podría ser capaz de salir adelante? ¿Podría ser capaz de ser un hombre productivo? ¿O sencillamente quedaría como un fracasado? Hay que enseñarlos. Entonces, la falta de enseñanza del conocimiento de Dios lleva a los hijos a menospreciar las cosas del Señor. Pero voy a hacer un contraste. Proverbios capítulo 4, del verso 1 en adelante. Está hablando el rey Salomón. Y a mí me sorprende porque dice el rey Salomón: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Pero mire lo que dice del verso 3 en adelante. ¿Qué dice?
porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, sigue, y él me enseñaba y me decía, ¿qué me decía? ¿Qué le decía? Vea, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Estamos viendo entonces un hombre que ahora era rey, que estaba dándole consejo a sus hijos, pero que se estaba acordando que él también había sido instruido por un padre. Y mire lo que dice el verso que sigue. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Verso 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Verso 7. Sabiduría, mira lo que dice. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces encontramos que es el rey Salomón. Usted sabe por qué cuando el rey Salomón construyó el templo y entonces fueron a dedicarlo al Señor y la gloria de Jehová descendió, dice la Biblia que en sueño el Señor se manifiesta a él y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras que te lo daré. ¿Y sabe qué pasó cuando Dios le dijo pídeme lo que tú quieras? En Salomón sucedió algo. Se acordó de las palabras de su padre, se acordó de la instrucción de su padre, se acordó de la enseñanza de su padre, cuando un día le dijo: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Salomón tenía la oportunidad de pedir todo cuanto él quisiera y Dios se lo hubiera dado, porque alcanzó gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿sabe qué le pidió? El consejo que su padre un día le dio: hijo, adquiere sabiduría. Y entonces la fuente de la sabiduría le estaba diciendo: pídeme lo que quiera. Salomón no lo dudó dos veces, no lo pensó. Señor, lo que quiero es sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Y dice la Biblia que Dios le dijo: bueno, por cuanto no pediste riqueza ni fama, te voy a dar sabiduría, riqueza y fama. Usted está viendo lo que provocó el consejo, la instrucción, la enseñanza de un buen padre en la vida de un hijo. Salomón se chavetó después por su mala cabeza, pero enseñanza e instrucciones de un buen padre las tuvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tus hijos tomarán decisiones según tú le has enseñado. Porque es que la gente cree que los hijos tienen que hacer lo que yo digo y punto. No, tú tienes que enseñarle a tus hijos. Tú tienes que instruir a tus hijos. La decadencia de la sociedad es cada vez mayor. Los hijos mandan a los padres. Y no se sorprenda porque es una realidad. Si el niño dice dijo una vulgaridad el niño, bravo. Falta de instrucción y falta de carácter de los padres. Porque tenemos padres que no son capaces de cumplir ni su propia palabra. Les da flojera estar pendiente a los hijos. Lo castigan una semana, pero para que el hijo no esté de cansón, le quitan el castigo al día siguiente. Entonces los hijos te empiezan a ver como una persona que no tiene palabra. Te empiezan a ver: no, mi papá me castiga, pero apenas un día, al día siguiente me lo quita. Y a su nombre. Pero cuando usted dice 3 días y pasan 3 días, el hijo va a saber que lo que sale de su boca es verdad. Y él va a tener un horizonte y va a tener una dirección de saber que su padre es correcto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los sacerdotes que fracasan como padre lo hacen por falta de autoridad y determinación con los hijos. Los sacerdotes que fracasan como padre lo hacen por falta de autoridad y determinación con los hijos. ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, voy a permitir que mi hijo escuche música mundana en mi casa? ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, sacerdote de mi casa, voy a permitir que mi hijo venga a fumar a mi casa? Y a su nombre, ¿cómo es posible que yo, como sacerdote de mi casa, voy a permitir que mi hijo se levante a las 12 o 1 del mediodía a almorzar? ¿Amén o ay, ay, ay? Porque a los sacerdotes que fracasan como padres les hace falta autoridad con los hijos. La falta de autoridad y de carácter como padre
también en la nación o en el mundo está generando esa decadencia. En mi casa hay reglas y aunque no sean mis hijos, quien va a mi casa respeta mis reglas. Mi casa, mis reglas. ¿Quieres vivir como un anarquista? Pues entonces vete de la casa. ¿Quieres vivir sin reglas? ¿Quieres vivir sin normas? Los que viven sin reglas y sin normas son anarquistas. Vete de la casa. Pero en mi casa hay reglas y en mi casa hay normas. Del verso 22 al 25 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso es tremendo, hermano. ¿Usted sabe por qué hay tantos accidentes de jóvenes muriéndose hoy en día? Porque no han aprendido a honrar a Dios ni a los padres. Y cuando usted lee, la palabra dice: honra a padre y a madre. Todo lo que hagas será prosperado y los días de tu vida serán alargados. ¿Cuál es la antítesis de ese verso? Deshonra a padre y a madre y todo lo que hagas será fracasado y los días de tu vida serán acortados. Esa es la antítesis de ese verso. ¿Cómo quiere escucharlo usted? Eso es lo que dice, ese mismo verso dice eso. Deshonra a padre y a madre, todo lo que hagas será fracasado y los días de tu vida serán acortados. Esa es la antítesis de ese verso. Pero nosotros no hemos entendido y por eso es que hay tantos jóvenes muertos. Porque el Señor en su palabra dice: acortaré sus días por cuanto no han aprendido a honrar a sus padres y a su nombre. Dios es bueno, amado. Esta instrucción viene no como un regaño, sino para que nosotros miremos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Tenemos que mirar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Los sacerdotes que fracasan como padres, fracasan porque honran más a los hijos que a Dios. Pastor, ¿y cómo es esto? ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana? Hay padres que ponen a los hijos por encima de Dios. Por encima, y cuando digo por encima, quiere decir que cuando usted no cumple la palabra que está escrita para con sus hijos, entonces usted está deshonrando a Dios y está poniendo a sus hijos por encima de Dios. No honres más a tus hijos que a Dios. No honres más a tus hijos que a Dios. Aprende a poner límite con tus hijos. Aprende a ponerlos. La sobreprotección es mala. El consentir mucho es malo. Porque la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para la madre. Mire lo que dice del verso 27 al verso 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de su padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado? ¿Qué dice? Vemos a Dios reclamándole al profeta. ¿Has honrado más a tus hijos que a mí? Porque viendo que tus hijos estaban haciendo lo malo en el templo, los dejaste a ellos. Los tuviste más a ellos en honra que a mí, que a lo que yo había determinado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Yo me imagino que eran gordos. Y de hecho el profeta Elí era un gordo. Porque cuando se cayó de la silla y se mató por la gordura que tenía.
El fracaso de Elí estuvo determinado en que fue un mal padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso trajo deshonra a su casa y a su familia. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso yo honro al Señor, aún con mi hijo, porque yo sé que si no la recibo yo, la recompensa la va a recibir él un día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, que él vive. Mire el contraste con Abraham. Abraham, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a ese el que tú amas. La Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano en la mañana, preparó a su hijo, tomó la leña, tomó los burros, tomó a sus criados. En un punto le dijo a los criados, quietos aquí que yo tengo que subir con mi hijo. Tomó el cuchillo en la mano y estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Y en un sentido figurado, ¿cuántos aquí están dispuestos a sacrificar a sus hijos por amor al Señor? No a matarlos, estoy hablando de sacrificarlos. ¿Usted sabe a qué se debió la prosperidad de Isaac? Se debió a su padre, a la fidelidad de su padre. Por eso, si usted quiere enseñarle algo a sus hijos, ame a Dios. Enséñele a sus hijos a amar a Dios. Y eso será el mejor camino a la prosperidad que usted le enseñará a ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los sacerdotes que fracasan como padres lo hacen porque saben, conocen y aceptan las iniquidades de los hijos sin estorbarlos. Sin estorbarlos. A mí ningún papá me va a decir que no sabe cuáles son las sinvergüenzuras de sus hijos. A mí ningún papá me va a decir, ay, yo no sabía que mi hijo consumía droga. ¿Qué clase de papá será ese? Ay, yo no sabía que mi hijo andaba haciendo tal cosa. ¿Qué clase de padre es ese? Los que están ausentes, como decía la hermana ahorita, que son los que no se dan cuenta de nada. Le voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Los conoce? ¿Han ido a su casa? Amada iglesia, si usted no conoce a los amigos de sus hijos, procure hacerlo. Procure hacerlo. Dile al que está a tu lado, procura conocer a los amigos de tus hijos. Hay un dicho popular que para mí no tiene ninguna validez. Un dicho que dice, nadie echa a perder a nadie. El que se pierde porque quiere. Eso es mentira. Yo conozco el principio de influencia. Y si tus hijos se rodean con personas de influencia negativa, van a ser influenciados negativamente. Pero si tus hijos se rodean con personas de influencia positiva, tus hijos van a ser influenciados positivamente. Entonces tenga cuidado de los amigos de sus hijos. Yo sé que hay un principio de privacidad, pero esa privacidad para mí empieza a cumplir a partir de los 18 años en adelante. Cuando ya él se valga por sí solo. De resto yo estoy pendiente a todo, a todo, a todo. Y usted tiene que saber cuáles son los errores que cometen sus hijos. Y usted tiene que estorbarlos. Y voy a decir algo que quizás me voy a meter en problema con algunos padres. Hay un término que lo escucho mucho. Ay, no, pastor. Ya yo se los entregué a Dios. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás aquí? Levanten la mano los papás aquí. Ay, no, pastor, ya yo se los entregué a Dios. No, que entregué a Dios ni que 8 cuartos. Dios te entregó esos hijos a ti y tú tienes que responder por esos hijos. Y a su nombre sea la gloria. Ese cuento que yo se lo entregué al Señor, ya yo se lo entregué al Señor. Que el Señor haga con él. No. Usted tiene que tomar el control de la vida de sus hijos y tiene que estorbarlos. Si usted lo está viendo hacer algo malo, tiene que decírselo. Usted tiene que ser la piedra en su zapato.
Ay, no, porque se va a cansar, que se canse. Pero usted tiene que estorbarlo, porque el fracaso del sacerdocio de Elí vino por no estorbar a sus hijos. Y si usted los estorba y los estorba y ellos no cambian, no importa. Usted podrá decirle al Señor: Señor, tú eres testigo que los estorbé hasta más no poder. Y a su nombre. Nosotros tenemos como padres que estorbarlos. Cuando están dormidos hasta las 10 de la mañana, dormidotes, 11 de la mañana, estórbelo. Levántate, levántate, que la Biblia dice que al perezoso le vendrá la ruina de repente. Estórbelos con la palabra. No me pongas mala cara, ámame. La Biblia dice: honra a padre y a madre, y todo lo que hagas será prosperado. Estórbelos con la palabra. Y a su nombre. Usted tiene que estorbarlos con la palabra. Ahora, no es ponerse gravoso tampoco, pero estorbarlos. Estás en mal camino. Corrige tu camino. La Biblia dice, estórbelos con la palabra. Pero no quiero volver a escuchar a ninguna persona diciendo: ay, pastor, esto es un asunto del Señor conmigo. Ya yo se los entregué a Dios. Ese cuento no es conmigo. Y eso es antibíblico. Eso es antibíblico, amada iglesia. Se lo digo hoy. Ya se lo entregué a Dios. Una cosa es que usted diga: Señor, sigo estorbándolo, pero te los entrego a ti para que me ayudes a estorbarlo más. Eso es diferente. Pero otra cosa es que usted diga: se los entregué y los dejó de estorbar. No. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Elí sabía lo que hacían y no los estorbaba. Si Elí tenía conocimiento de que ellos tenían relaciones con las mujeres que venían a hacer vigilia en la puerta de la iglesia, por así decirlo como ejemplo, en la puerta, detrás de la puerta del templo, ahí estaban ellos teniendo relaciones con las mujeres. Entonces por eso es que encontramos hijos de pastores que son un desastre hoy en día. Y los ve usted tocando el piano. Y los ve tocando la guitarra. ¿Y por qué no lo sienta? Porque es el hijo del pastor. Ese cuento no va conmigo. Él lo sabe. Si tú no te ganas esa posición, si no dejas de decir mentira, si no te comportas como un niño de Dios, no te vuelves a parar en este altar. Porque si yo se lo exijo a usted como iglesia, tengo que exigírselo a él como hijo. Porque yo no puedo ser juez para los de afuera y dejar de ser juez para el mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque eso es así, amada iglesia. Usted quiere ser un padre con un sacerdocio eficaz, comience a poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Si se lo va a dejar a Dios, no deje de estorbarlo. Hay papás que les da miedo decirle a los hijos: tú no quieres colaborar aquí en la casa, no comes, porque creen que con eso van a ser un mal padre. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Y a su nombre. Si no pueden producir económicamente, que produzcan en la casa. Que produzcan en la casa. ¿Amén o no amén? Pero que produzcan. No. Usted tiene que criar hijos productivos. Hijos de reino. Dile al que está a tu lado: aprende a tener hijos de reino. Hermano, póngalo a ser productivo. ¿Sabe qué? Mi hijo aprendió, hermano. Le doy gloria a Dios. Miguel Ángel se levanta y lo primero que va a hacer es barrer la sala, pega su trapeada y después: ya me desocupé, ya puede ver televisión. Bueno, vaya a ver televisión. ¿Cómo le dice usted a un hijo así que no? ¿Cómo le dices tú que no? Y los hijos que están aquí, ay Dios mío, ojalá que los hijos que están aquí, los jóvenes de la iglesia, aprendan esto también. Porque es necesario comenzar a derribar todos esos argumentos que el diablo ha venido metiendo. Entonces, amada iglesia, tomemos el control de ese sacerdocio que Dios nos ha dado. Y digámosle al Señor: Señor, yo quiero ejercer un sacerdocio eficaz.